Hola a todos, ¿qué tal? Acá les saluda el profe Luifer. Estamos con el profe Fran en otra clase de práctica profesional 2, desarrollo de software con énfasis en entornos remotos. Hola, profe Luifer, hola a todos. Y bien, hoy vamos a ver un poco de lo que son las metodologías ágiles con el profe. Así mismo. Bueno, esta clase es más o menos una introducción a lo que serían las metodologías ágiles. Como sabemos, ahora las metodologías ágiles tienen varios frameworks que vamos a estar dando también en las siguientes clases. Pero esta clase como que sirve como una introducción y también para entender algunos de los términos que se usan en varios de los frameworks de la metodología. Las metodologías ágiles nacieron hacia el 2001 con unos 17, aproximadamente 17 personas, 17 desarrolladores que se encontraban con una dificultad, ¿verdad?, de aplicar la metodología tradicional o las metodologías waterfall, o sea, una de las metodologías tradicionales que es la metodología waterfall para varios de los proyectos, ¿verdad? Como sabemos, la metodología cascada como que tienen unas fases que sí, que hay que seguir sí o sí, que deja muy poco espacio para lo que serían para lo que serían los cambios, ¿verdad? De repente, si es una startup, si es de repente un producto que necesita ese cambio constante, probablemente, ¿verdad?, esta metodología tradicional como que no va con este tipo de problemática. Si quieren saber más de la historia, abajo, ¿verdad?, tenemos el link del manifiesto ágil, que bueno, cuenta un poco lo que sería la historia de esta metodología. Pero eso es más o menos un resumen. Y de esa juntada, ¿verdad? Que estas 17 personas tuvieron creo que eran unas montañas, en uno de esos tipo, ¿cómo se llama? Tipos cabañas, ¿verdad? Que se van ellos y hicieron como que un workshop, ¿verdad? Para desarrollar lo que serían el manifiesto ágil. Donde el manifiesto ágil son estos principios que tenemos acá, ¿verdad? Algo para tener en cuenta que estos principios no es que dice que vamos a usar solamente lo de la negrita y lo que no está negrita vamos a dejar de lado. No es así. Es solamente que se le da un mejor enfoque a esa parte y al resto como que se lo utiliza en caso de necesidad o digámosle como parte del proceso. Por ejemplo, el primero, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Esto es decir que se le da más priorización a las conversaciones, ¿verdad? Vamos a decirle a las reuniones, al que hayan esa interacción entre los individuos para que de repente se saque esa información que nosotros necesitamos entre nuestros compañeros de trabajo. Digámosle, ¿verdad? Yo estoy en un equipo de desarrollo con el profe Fran y el profe Fran tiene una experiencia espectacular en lo que sería formularios de, no sé, de cultivo, ¿verdad? Y yo en eso tengo como que hacer una pequeña funcionalidad, entonces yo me voy y le pregunto al profe Fran cómo es el formulario de cultivos y él de repente me muestra, ¿verdad? Entonces por eso mismo se valora mucho más las interacciones y los individuos en la metodología ágil. El siguiente principio, ¿verdad?, es software funcionando sobre documentación extensiva. Acá lo que más se valora es, como dice el nombre, ¿verdad?, el software funcionando. Porque esa es la entrega que se le da prácticamente al cliente o a los stakeholders que serían prácticamente unos colaboradores también del proyecto. Eh, Siempre el valor que se le entrega al cliente son pequeñas funcionalidades, es decir, o software funcionando, y esa es la forma prácticamente de cómo se le entrega valor durante cada interacción. La documentación es algo interno. Si el equipo de repente le sirve este tipo de documentaciones, adelante, pero no es un requerimiento de la metodología ni tampoco es un entregable para el proyecto. Luego tenemos, Sí, ahí nomás quería resaltar algo, ¿verdad? En base a nuestra experiencia, que muchas veces se confunde justamente eso, ¿verdad? Se entiende como que se debe dejar de lado todos los procesos y herramientas, todo lo que sea documentación,
todo lo que sería negociación contractual, pero no es así, ¿verdad? O sea, justamente eso suele suceder, que hay una interpretación errónea de que se debe dejar totalmente de hacer estos procesos o esta contraparte del manifiesto ágil. Y como dijiste, ¿verdad? Que no es así, ¿verdad? Que lo que quiere decir el manifiesto ágil es que lo más importante o resalta es un software funcionando, es decir, el resultado, ¿verdad? Y darle un poco esa menor prioridad a lo que era esa documentación extensiva de las metodologías tradicionales. Pero lo que vemos siempre en la práctica realmente es que siempre es útil también esa pequeña dosis, podemos decir, de documentación, ¿verdad? La mínima por lo menos, para que el sistema o para que los productos estén soportados también por una documentación mínima o justa, ¿verdad? De acuerdo a los proyectos, para poder luego continuarlo, ¿verdad? Que otra persona, otro equipo, luego venga y tome ese producto, siga utilizando este manifiesto o alguna metodología ágil y tenga también una documentación mínima de cómo estaba funcionando o de qué trabajo se hizo y en qué consiste el negocio. Entonces, nada más eso, ¿verdad? Que la práctica, eh, hay también muchos problemas o hubo, ¿verdad? Muchos problemas con ciertas metodologías ágiles donde se priorizó mucho y se dejó demasiado de lado o totalmente de lado los procesos de documentación. Acá lo que se quiere decir es que hay una mayor prioridad y se enfoca en lo que está en negrita, ¿verdad? Es así mismo. Es así mismo. Y nosotros también como que lo vivimos de esta forma. En ese sentido, casi la gran mayoría de los proyectos como que hay que hacer cambios durante poco tiempo y para que de repente se vaya alineando también con las expectativas del cliente. Y eso es nuestro también trabajo, ¿verdad? Como que llegar a ese punto donde el cliente esté satisfecho, ¿verdad? Con el trabajo. El siguiente punto, justamente, ¿verdad? Acá, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. En este sentido, acá en este principio lo que quiere decir es que se valora mucho más la colaboración con el cliente, hablar con el cliente, que de repente estar totalmente estructurados a través de un contrato. Es decir, ¿verdad? No es que vamos a estar, no, yo acá no puedo hacer eso porque mi contrato no dice que yo voy a entregar esa funcionalidad, ¿verdad? Eh, entonces, ¿verdad? Siempre en ese sentido, en las metodologías ágiles y en los diferentes frameworks, al cliente se lo pone dentro de también el proceso de desarrollo. O sea que el cliente o también conocidos stakeholders, creo que a partir de ahora le voy a llamar como stakeholders, los stakeholders van a estar como que siempre mirando cómo se va desarrollando el proyecto para que también de repente vaya alineado también a las necesidades del negocio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por lo general en ese tipo de situaciones el contrato como que no es algo que se especifica así cuáles son las funcionalidades que se van a desarrollar, sino que por lo general lo que se suele hacer es tener un contrato de horas hombre, se lo llama, ¿verdad? Que en ese contrato de horas hombre lo que se va a ir pagando mensualmente es justamente, ¿verdad? Las horas trabajadas del equipo de desarrollo en el proyecto que se está trabajando. Esto es dependiendo, digámosle, al tipo de proyecto que se va a estar trabajando. Para licitaciones, por ejemplo, este tipo de modelo por lo general no es aplicado. Por lo general, en ese tipo de licitaciones y otras cosas se suele utilizar una negociación contractual. Luego, el siguiente punto es la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Ese es el core de las metodologías ágiles. Tenemos que estar adaptados al cambio. Es decir, ¿verdad? Si es que un día viene uno de los stakeholders y nos dice, tiren todo, ese programa no podemos usar por A o B motivo, y eso ya es un cambio súper drástico, ¿verdad? Pero una forma de decir es que como que tenemos también que estar adaptados al cambio, en el sentido de que esa funcionalidad probablemente no se va a utilizar y entonces no vamos a subir a producción.
es uno de los casos también que nos llegó a tocar varias veces. Sí, justamente ahí lo que dice, o sea, el manifiesto ágil, cuando menciona las respuestas del cambio, es de que todas las metodologías ágiles se centran o permiten, teniendo como base este manifiesto, que esos cambios puedan ser aceptados e incorporados lo más antes posible, ¿verdad?, a nuestro proyecto. Anteriormente también en las tradicionales se podría realizar esos cambios, pero como mencionamos en el modelo en cascada y otros modelos, era demasiado contraproducente y requería de mayores tiempos, ¿verdad? Porque había que volver a sus fases iniciales y recorrer todo, ¿verdad?, desde el análisis. Entonces, representa demasiados costos. Lo que busca este manifiesto ágil es estar preparado para esos cambios en tiempos pequeños. Así mismo. Y en esto quiero también una última acotación, ¿verdad? De que sobre seguir un plan, ¿verdad? Por lo general en este tipo de metodologías se tiene un plan también. Se tiene un plan también conocido como roadmap, pero son así planes muy, no son a alto nivel como suelen ser de repente en las otras metodologías cascada a través de los diagramas Gantt, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, los diagramas Gantt se suelen utilizar, pero lo que me refiero es que no sueles tener así un detalle así de uno a uno y cuándo se va a entregar en qué día. Suele ser un poco más a alto nivel. Si no, vamos a decirle, la funcionalidad tanto vamos a estar entregando en 2 meses, ¿verdad? La funcionalidad, el módulo tanto vamos a estar entregando en tal mes. Y así, ¿verdad? Es un poco más a alto nivel, no es tanto así detalle por detalle en ese sentido. Bueno, el siguiente tema es, ¿verdad?, una pequeña definición de qué son las metodologías ágiles. Como capaz ya se fueron dando un poco cuenta, ¿verdad?, con lo que estuvimos hablando un poco antes. Las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo mucha flexibilidad, ¿verdad?, inmediatez a la respuesta para amoldar el proyecto, ¿verdad? No es algo que vamos a estar haciendo un cohete. No vamos a estar haciendo un cohete así todas las partecitas, después entregando al final así para el cliente y después dando cuenta al cliente que había sido lo que quería era un avión, ¿verdad? Y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. Es un framework muy adaptable prácticamente al proyecto también y al entorno que se tiene en ese proyecto. Hay cierta rapidez, aceptación a los fallos tempranos, ¿verdad? Y también mucha flexibilidad. Como acá vemos, ¿verdad? Como que va así en iteraciones, como le decimos, ¿verdad? Se va haciendo un plan, se hace el diseño, se desarrolla, se testea, se hace deploy, se hace review y por último se lanza, ¿verdad? Se lanza ya sea internamente o se lanza a producción. Eso es dependiendo, ¿verdad?, del proyecto. Algo que van a estar escuchando mucho, que vamos a estar diciendo todo el momento, es siempre depende del proyecto, ¿verdad? Porque es cierto, ¿verdad? No hay un proyecto igual y cada cosa de repente o cada decisión que se toma, depende, ¿verdad?, del proyecto. Acá hay una pequeña comparación, ¿verdad?, de cómo son las dos metodologías, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en Waterfall la parte de, como estuvimos viendo, ¿verdad?, sacando los requerimientos, el diseño, el desarrollo, el testeo. Y por último, ¿verdad?, en la metodología ágil tenemos como pequeñas iteraciones, ¿verdad? Tenemos el diseño, el desarrollo, el testeo, el diseño, desarrollo y reiteramos en ese sentido. Luego, ¿verdad?, tenemos algunas pequeñas características de las metodologías ágiles. Tenemos la mejora de la calidad continua del producto, que es algo que se tiene prácticamente en estas metodologías. O sea, generalmente nosotros como que buscamos también esa mejora la mejora de la calidad del producto, también, ¿verdad?, como nosotros como ingenieros de software. También tenemos un feedback a primera mano del cliente de cómo va creciendo el producto, de la identidad visual, entre otras cosas, ¿verdad? Como les comenté, el cliente está como siempre ahí colaborando en el proyecto. Los equipos son autónomos y se adueñan del producto. Eso es totalmente cierto. Generalmente todas estas decisiones se lo deja al equipo
y se busca algo de esa autonomía de parte del equipo, ¿verdad? Entonces el equipo, de cierta forma, como ahí dice, se adueña del producto en el sentido de que es, digámosle, como que, dándole un ejemplo rápido, ¿verdad? Digámosle, ¿verdad? De que Fran, el profe Fran, hizo, vamos a decirle, un módulo de autenticación, entonces como que él de cierta forma se le dice, era como que se adueña del producto porque él es como uno de los expertos de esos módulos, ¿verdad? Sí, ahí va todo de la mano, todas sus características como que van de la mano. Por ejemplo, se adueñan el producto también, yo creo que va un poco de la mano con como que el equipo va tomando decisiones y puede mostrar o puede mostrar rápidamente al cliente, ¿verdad? Con las pequeñas iteraciones. Entonces eso le da cierto rol importante también a los equipos de mostrar rápidamente y ver la reacción del cliente, ¿verdad? Anteriormente era como que en la otra metodología tenés ese miedo, seguís un poco lo que ya se definió en las primeras etapas y necesariamente tenés que seguir eso, porque al final del producto recientemente vas a estar mostrando al cliente y ahí recién va a tener un feedback. ¿Y qué pasa si el cliente no le gustaba eso? Entonces, por lo general era muy cerrado y se hacía todo lo definido ya en las etapas anteriores. Cambio en estos ciclos cortos como que te da como equipo cierta autonomía y podés hacer rápidamente esas presentaciones y ver el feedback, ¿verdad? Sorprender muchas veces al cliente de que es algo mejor de lo que esperaba o hacer las correcciones, ¿verdad? Dependiendo del feedback del cliente. Es así. Lo siguiente es que es un trabajo colaborativo, ¿verdad? Eso es lo que se busca mucho en esta metodología. Mucha colaboración y eso se haga de forma iterativa. Luego, reportes y métricas para estimaciones de coste y rendimiento. Son prácticamente algunas de las cosas también, ¿verdad?, que se suelen tener en cuenta para esta metodología y para cualquiera, ¿verdad? Son prácticamente algunos, si bien, ¿verdad?, se tiene en cuenta siempre la adaptación al cambio, como que siempre hay también por debajo un presupuesto, ¿verdad? Y como que hay que encontrar ahí un balance, un equilibrio. Entonces, estos reportes y métricas como que nos sirve para llegar a ese equilibrio. Ahora vamos a pasar a lo que serían las historias de usuario. Las historias de usuario colocamos acá en esta presentación porque es un concepto bastante conocido en varios de los frameworks que se trabajan prácticamente en la metodología ágil. Prácticamente una historia de usuario es equivalente a lo que sería una funcionalidad de una aplicación, ya sea iniciar sesión, hacer un pedido, obtener ubicación, etcétera, ¿verdad? Es decir, un valor agregado al negocio de nuestros stakeholders, colaboradores o clientes. La característica principal es su forma concisa de tamaño post-it para escribirlas, ¿verdad? Además, permiten responder rápidamente a los cambios. En ese sentido, es en un tamaño post-it, así escribiendo a mano, tiene que estar todos los requerimientos o sea, mejor dicho, tiene que estar la idea de los requerimientos de una historia, de una funcionalidad. Que vamos a estar viendo un ejemplo en la siguiente diapositiva. Algunas de las recomendaciones rondan en escribir como una historia, lo que un rol desea para llegar a una meta. Esto ya depende muchas veces como justamente tuvimos una conversación con el profe Fran, esto ya depende muchas veces de la persona que tenga que escribir estas historias de usuario, ¿verdad? Puede escribirlas de esa forma, puede escribirlas también como prácticamente a esa persona le parezca, ¿verdad? Si le parece de repente con una descripción un poco no como historia, es totalmente válido. Sí, justamente, bueno, con toda la metodología la idea siempre es, pero por suerte la metodología te da esa apertura es de que podés, depende mucho de tu equipo, ¿verdad? Si vos estás también como conocer bien al equipo de trabajo, entonces escribís muchas veces viendo la forma en que ellos van a interpretarlo de mejor forma, ¿verdad? Y también considerando al cliente. Entonces, con respecto a eso, hay particularmente y con el profe también coincidimos de que hay cierta apertura, ¿verdad? No necesariamente seguir una regla específica de cómo escribir estas historias de usuario.
Pero sí hay ciertas recomendaciones que seguramente el profe va a ir mostrando y comentando. Así mismo. Y justamente la siguiente diapositiva es eso, ¿verdad? Estos son algunos de los ejemplos que me llevó a trabajar también, ¿verdad? Porque yo estuve también como uno de los roles que llegué en uno de los proyectos, también era de la persona que hacía estas historias de usuario en la metodología Scrum, que se lo llama Product Owner. Esto voy a estar leyendo unos cuantos ejemplos para que tengamos así la idea como en la cabeza. Como administrador, ¿verdad? Me gustaría la habilidad de deshabilitar usuarios para de esa forma dar de baja a usuarios inactivos. Ahí se tiene el rol, se tiene qué es lo que se quiere desarrollar y se tiene el propósito de lo que se quiere desarrollar. El siguiente, como usuario, me gustaría poder tener un botón de encendido apagado, que es lo que quiere, bueno, entonces quiere un botón de encendido apagado para el usuario, ¿verdad? Para de esa forma controlar de manera manual los cambios. O sea, quiere prácticamente un botón de encendido apagado para colocarle estatus probablemente a los cambios que podría tener un registro. Pueden ser también tareas técnicas. Acá hay digámosle, hay muchos comentarios al respecto. Hay muchas personas que dicen que las historias de usuario no pueden ser tareas técnicas. Pero como nosotros al menos lo vivimos, ¿verdad? En proyectos locales y también internacionales, esto de vuelta, ¿verdad? Depende de la persona que se encarga de hacer este tipo de tareas, ¿verdad? En este caso, este es uno de los ejemplos que me llegó también a vivir, ¿verdad? Con el tema de las tareas técnicas, justamente para hacer un esqueleto de una aplicación. Por lo general, casi siempre hacíamos como que al menos una tarea técnica para cuando todavía no estaba, cuando todavía no había mucho dominio, digamos, ni tampoco se entendía mucho qué es lo que se quería lograr, ¿verdad? Acá con el profe Fran. Este es un ejemplo, ¿verdad? Para poder empezar el proyecto, el equipo de desarrollo debe implementar la aplicación esqueleto para de esa forma poder agregar funcionalidades, ¿verdad? Esa es una de las historias de usuarios también que nos llegó a trabajar. Pero de vuelta, ¿verdad? Les digo que esto depende, ¿verdad? Del proyecto y de la persona que se encargue de hacer este tipo de trabajo. Si a ustedes les sirve, eso es lo que importa. Estos son algunos de los principios que tiene que tener la historia de usuario, ¿verdad? Se lo conoce como INVEST, ¿verdad? I de Independent, N de Negotiable, V de Valuable, E de Estimable, ¿verdad? S de Small y T de Testable, ¿verdad? Ahora vamos a entrar un poco más en detalles de qué son cada uno, ¿verdad? Qué es lo que tiene que tener cada historia de usuario para que se pueda trabajar, ¿verdad? En forma colaborativa y también en forma independiente. Algunas de las características son independientes, ¿verdad? De ser necesario combinar todas las historias dependientes. Si hay una historia que es dependiente de otra, lo ideal sería de cierta forma como que unir esas historias, ¿verdad? O buscar la forma de dividir las historias de manera que resulten más fáciles de implementar por separado. Este sería un ejemplo, digámosle, yo quiero la funcionalidad de administración de usuario, ¿verdad? Pero administración de usuario tiene así una cantidad de funcionalidades, ¿verdad? Entonces nosotros como que vamos así quitando historias, vamos partiendo historias, como se dice, para ir quitando así las funcionalidades, ¿verdad? Digámosle, para agregar usuario, ¿verdad? Entonces, una funcionalidad, agregar usuario. Yo quiero cerrar sesión, bueno, cerrar sesión. Quiero iniciar sesión, iniciar sesión. Y así, ¿verdad? Son algunas formas de las que se pueden partir esta historia de usuario. La siguiente es de negociable, ¿verdad? La historia en sí mismo no es lo suficientemente explícita para considerarse un contrato. Eso es algo que se tiene mucho en cuenta en la metodología ágil. O sea que esa historia de usuario no es un contrato. La discusión con los usuarios debe esclarecer y este debe dejar explícito bajo la forma de pruebas de validación, ¿verdad? Si tenemos una historia de usuario, ¿verdad? No tenemos los suficientes requerimientos o vemos que la historia es muy ambiciosa, entonces nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Con las personas encargadas para de repente llegar también a un acuerdo, ¿verdad? Por eso es prácticamente este punto de negociable. Las historias de usuarios son valoradas en el sentido de que los intereses de los clientes y de los usuarios no siempre coinciden, ¿verdad? Pero en todo caso, cada historia debe ser más importante para los clientes que para el desarrollador, ¿verdad? Ahí el desarrollador tiene que darle ese valor al cliente, ¿verdad? Por eso justamente de que la historia tiene que tener ese valor agregado para el producto y para el cliente.
Y ahí es donde entra muchas veces ese tema que mencionaste de las historias técnicas, ¿verdad? Que muchas veces pensamos o se piensa en la teoría quizás de que no tiene tan mucho valor la parte técnica como una historia de usuario, pero así también muchas veces tenemos clientes, ¿verdad? Que valoran, ¿verdad? Valoran y saben que hay ese trabajo de parte técnica y que es justamente el ejemplo que dio el profe, ¿verdad? Para iniciar un proyecto de software necesitamos definir un esqueleto, es un tiempo que se tiene y también tiene su valor al cliente, ¿verdad? Porque ahí vos le mencionás de que estás preparando una aplicación escalable con tecnologías, definís las tecnologías que mejor se adapten al proyecto y así, ¿verdad? Entonces, es cuestión también de mostrar muchas veces esas historias técnicas con valor, ¿verdad? Para el cliente. Es así mismo. El siguiente punto es que tiene que ser pequeña. La historia de usuarios tienen que ser, digámosle, como tienen que tener un cierto tamaño relativamente que se pueda terminar en un sprint o una iteración. Las historias grandes son difíciles de estimar e imponen restricciones sobre la planificación de desarrollo iterativo, mejor dicho. Sin embargo, también se recomienda la consolidación de historias muy cortas en una sola historia, como ya estuvimos hablando. Las historias deben ser estimables. Las historias completas, requerimientos de parte del equipo de desarrollo y de parte del cliente son estimables, ¿verdad? O sea, en el sentido de que vos, si te traen una historia de usuario, ¿verdad? Y si te dicen, ¿verdad? ¿Esto en cuánto tiempo se puede? No, generalmente no se usa el tiempo, pero es lo que vamos ahora mismo a tomar como ejemplo, ¿verdad? ¿Esto en cuánto tiempo vamos a poder trabajar? Y esto, digámosle, ¿verdad? Viene llegando el desarrollador y nos dice, ¿verdad? De que esta historia podría tomarse como 3 a 5 días, ¿verdad? Eso es una estimación. O una estimación también es, no, este es relativamente grande, ¿verdad? Esta historia es relativamente grande, entonces esa es una estimación. Entonces, ¿verdad? Ese tipo de estimación es esperada también por estas historias de usuario. Y por lo tanto, ¿verdad? El equipo debe estar cómodo también para puntuar las historias de usuario, ¿verdad? Si una historia de usuario es muy grande o, digámosle, no tiene los requerimientos suficientes, es también un criterio, ¿verdad? Para volver a revisitar la historia y capaz o agregarle más requerimientos o partir la historia de usuario. Por Sí, otro punto, ahí tenemos perdón. muchas... Ah, perdón. No, es que tenemos, cuando hablamos de estimables, metodologías ágiles, siempre es complejo, ¿verdad? Justamente usamos muchas veces referencias, a veces tiempos, a veces también decimos, no me parece, o sea, ya en el rol de programador parece que no vamos a poder terminar en un sprint, entonces ahí se utiliza muchas veces la referencia del sprint, no se va a poder terminar, entonces esa es otra forma de estimar. Se usa mucho las referencias, después muchas veces se estima en comparación a otras historias de usuario. En este caso me parece que va a llevar un poco más de tiempo porque tiene, en comparación a otra similar, porque tiene esta dificultad. Entonces, de esa forma, es una práctica muy común que vamos a ver también durante el proyecto del curso, de que va a ser así un poco como se va estimando con estas metodologías, ¿verdad? Siempre utilizando una referencia, a veces el tiempo, a veces el sprint y a veces otra historia, otra tarea. Así mismo. Y bueno, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Como también punto final de esta presentación, la última característica es que cada historia de usuario tiene que ser verificable, ¿verdad? Las historias de usuarios cubren requerimientos funcionales, por lo que generalmente en ese sentido se los dice que son verificables. Cuando sea posible, la verificación debe automatizarse, de manera de que pueda ser verificada en cada entrega del proyecto. A eso se refiere de lo que estuvimos hablando en las clases pasadas, de que vamos a llegar también el momento donde vamos a hacer pruebas también automatizadas. Y esa es la verificación que se hace en cada entrega del proyecto, ¿verdad? Porque si bien, ¿verdad? Hacemos digámosle que una aplicación de 5 años ya de tiempo, ¿verdad? Podría ser una aplicación como bastante grande y funcionalidades, ¿verdad? Que probablemente ya, digámosle, ya quedaron en el olvido, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, ¿verdad? Yo un código que escribí el mes pasado ya no me acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo me voy a acordar de algo que fue hace 5 años? Entonces, en ese sentido, como que tenemos que hacer esas pruebas automatizadas. ¿Para qué?
esa historia como que siempre se vaya verificando con cada entrega del proyecto. Y eso, ¿verdad? No sé, profe, si tenés algún último comentario antes de terminar la No, oración del de día. mi parte, creo que estuvo bastante interesante como parte de la introducción de las metodologías ágiles. Buenísimo. Igual, chicos, esto vamos a estar luego como viviéndolo en el proyecto. Probablemente van a llegar el momento donde, digámosle, ¿verdad? Van a revisar el siguiente o al finalizar esta cátedra y como que ahí estos conceptos como que lo van a tener un poco más vivido, ¿verdad? Más experimentado. Así mismo. Pero es eso, ¿verdad? Es prácticamente parte de estas metodologías que vamos a estar, el framework que vamos a estar utilizando y que vamos también a tratar en la siguiente grabación. La siguiente grabación se trata de estos frameworks en la metodología ágil y también, ¿verdad? Ahí les vamos a estar también comentando de cuál es el framework que vamos a estar utilizando también para el proyecto final, ¿verdad? Súper. Y eso, bueno muchachos, les agradecemos mucho, ¿verdad? De haber seguido el video. Cualquier duda o consulta nos avisan en el chat o también, ¿verdad? Directamente agendamos algún tipo de reunión para entrar y revisar también el contenido que podemos repasar o algunos conceptos o términos en los que haya duda. Súper. Nos encontramos entonces en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.